Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora con todo lo que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. En base a todo lo que ya hicimos, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Para qué nos pueden servir? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Entonces, bueno, no voy a ahondar en detalles estadísticos que ya se vienen hablando, o que incluso ya tienen una base, pero esto ya les resulta conocido. Un eje Z y un eje X, donde ustedes tienen la similitud de cada punto, una distribución de frecuencias. Vamos a hablar de heladas otoñales. Ahí les presento lo que sería la distribución normal de este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahí ya tienen datos implícitos que ustedes ya conocen. Tienen lo que sería la fecha media de primeras heladas. Vendría a ser un poco esto. Y también tienen el dato del desvío. O sea, que ustedes ya cuentan con datos como para poder armar esta distribución. Mirá, ni que lo hubiera armado yo la presentación. Entonces todo esto apunta a que puedan usar un Z, una distribución normal estandarizada, y ustedes puedan saber cuál es la probabilidad de ocurrencia hasta determinado Z, que si lo traducen sería hasta determinado X, es decir, hasta determinado Z menor o igual a ese Z, que sería igual a mencionar la probabilidad que sea menor o igual a determinado X, que en este caso X viene a ser la fecha. Y estamos en heladas otoñales, entonces estamos en una probabilidad de ocurrencia del fenómeno en cuanto a su presentación. Entonces, esto termina diciendo, bueno, ¿qué probabilidad yo tengo? O tengo la probabilidad de que el fenómeno, tengo una probabilidad del 25% de que el fenómeno ocurra tal fecha o antes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hasta acá en realidad no estoy explicando nada nuevo, simplemente estamos metiendo los datos que ya calculamos antes. Ya sabíamos que esta distribución se calcula a partir de la fecha media de primeras heladas en este caso. A raíz de esos días del año que ustedes promediaron, obtienen este valor y obtienen sigma. Entonces, estos dos datos ya los tienen. Este dato se los dan por tabla y muchas veces pueden ser incógnita, X, o viceversa. O sea, esto lo pueden transformar en Z y ustedes despejan X y saben qué fecha es esa. O al revés, ustedes están haciendo alguna planificación agronómica y saben que el cultivo tiene algún grado de sensibilidad o algún grado de protección, algún dato biológico por el cual les dice, bueno, cuando el cultivo llega a tal situación, como puede ser, no sé, la cantidad de hojas verdaderas, creo que en leguminosas son 3 hojas verdaderas, se hace resistente a las heladas. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánto tiempo o en qué momento consigo, en qué fecha consigo esa protección que tendría el cultivo de resistir una helada? Y ahí es donde empiezan a mezclar un poco el dato biológico con el dato de caracterización, con el dato meteorológico. ¿Se entiende un poco el ejemplo? Sí. Bien. De esa forma, podríamos empezar a evaluar en qué momento del año tenemos una situación de daño. Digo del año porque yo estoy hablando de acá o antes. ¿Está bien? O incluso
de que no ocurra el daño. ¿Por qué? Porque el cultivo, a partir de esta fecha, ya se vuelve resistente. Esta fecha es ejemplo, ¿no? De la misma forma, si queremos analizar el mismo aspecto, pero para las heladas primaverales, yo avanzo hasta ahí, creo. Ustedes díganme, ¿cuál sería la probabilidad de daño en este caso? O sea, más allá del efecto biológico. Yo tengo acá el efecto biológico por el cual me genera un quiebre de lo que hay en este lado y de lo que hay en este lado, como probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido biológico? ¿Dónde esperarían que se produzca un daño en el cultivo? Y esto tiene que ver mucho con la lógica por la cual ustedes buscaron, al comenzar la clase, buscaron el fundamento de por qué es la primera helada y por qué es la última helada. En la última tanda, o sea, después de la Z, de la media, ¿Acá qué iría? el daño. Muy bien, muy bien. La idea es que a medida que ustedes se acercan desde junio, que estamos acá, a enero, la cantidad de eventos que puedan ocurrir es cada vez menores. Y ahí es donde empieza a arrancar un poco el sentido biológico de que, ¿qué quiere decir que sean cada vez menores? Que el cultivo arranca otro tipo de actividad, donde se está alejando del invierno, entonces ya se está alejando de esa situación de peligro. Entonces es donde el cultivo genera o empieza a reactivarse metabólicamente y tiene una posibilidad de daño. Lo mismo pasa para el caso anterior que yo hablaba de heladas otoñales. Es decir, el cultivo se prepara para el invierno, por eso, posterior a X, existiría el no daño. Y acá es viceversa, acá el cultivo va saliendo del invierno, entonces los porcentajes de daño estarían del lado del complemento, si buscamos la forma de cómo calcularlo. Entonces acá la probabilidad que nosotros estamos trabajando es las probabilidades a partir de que en tal fecha o en adelante exista tal porcentaje de daño. Por ende, eso lo estamos viendo como complemento de esa probabilidad. Por ende, el 70% es de no daño. Sería la probabilidad que yo tengo de que 70% de probabilidad de que fechas menores o iguales a X, y este X será algún valor biológico de referencia, eh, no ocurra el daño. Me quedé tildado con este valor biológico de referencia. No sé, Darío, o Ángel, si están por ahí, si tienen algún dato, algún ejemplo más. El dato biológico, o sea, X sigue siendo una fecha. Pero, ¿qué fecha representa eso? Bueno, eso representa quizás una floración, quizás un rebrote. Algo representa esa fecha. Lo que representa es el efecto biológico que ustedes quieren tratar de rescatar. Sí, Tincho, a ver Esa es si la no. sensibilidad bioclimática que vos definas para la especie, Martín. Claro, Depende de la especie, digamos, normalmente tienen mayores sensibilidad cuando salen de los periodos de dormancia invernales, sobre todo los que son caducifolios. Entonces, por ahí se anticipa o no las brotaciones o las floraciones, y esos umbrales se conocen térmicamente en determinadas fechas, ¿viste? sí, sí. Eso es lo que vos podés asociar como daño o no daño. En realidad, más que eso es si es en término parcial. Si fuera que te mata la planta, podés poner el no daño como supervivencia también. Claro. Pero eso más para frío invernal, si vos querés. ¿Vos, Ari, querías mencionarlo? No, no, relacionado a eso, no más para agregar. Bien. ¿A los alumnos quedó claro? O sea que cuando hacemos heladas primavera, no, otoñales, sería la probabilidad de lo que me da en la tabla, y en otoñales sería la probabilidad, primaverales sería uno menos la probabilidad.
Sí, si se te pregunta cuál es la probabilidad de daño, porque quizá a vos te interesa buscar la probabilidad de no daño. ¿Se Listo, entiende? listo. Gracias, sí. Bien. Bueno, y lo que nos falta es en este sentido caracterizar o trabajar, digamos, las probabilidades de ocurrencia. Esto lo voy a cambiar, ahora que me doy cuenta, porque ahora vamos a trabajar con heladas invernales y vamos a trabajar con las probabilidades de que tengas que, porque acá vamos a entrar en unas diferencias, ¿no? Es decir, el Z sigue siendo el mismo, pero el Z ahora va a estar referenciado a un X que nos hace cambiar la unidad, como hablábamos antes. Antes hablábamos de ocurrencias y ahora estamos hablando de intensidades. Entonces ahora, fíjense que de cierta forma hay una similitud en el eje de que de lo que yo caracterizo con lo que yo quiero representar. Este valor de mu, que yo lo conseguí a través del promedio de las temperaturas más bajas de cada año, tiene la misma unidad que X, solamente que esto va a tener un aspecto meteorológico. Bueno, no quiere salir. Se me perdió. Ahí está. Mu tiene un aspecto meteorológico y X va a seguir siendo el aspecto biológico. ¿El aspecto biológico qué? De la temperatura. Entonces, por ejemplo, acá puede surgir la situación de que un cultivo soporte hasta tal temperatura. Por debajo de eso muere. Entonces, si nosotros tenemos el X que aumenta de izquierda a derecha, para hacerlo fácil, supónganse que acá tenemos el 0 grados centígrados. Entonces, si el cultivo me soporta hasta determinada temperatura, por debajo de ella es donde se produciría el daño o la muerte. Y por encima de ello es que sobrevive. Entonces ahí tenemos el dato biológico. En este caso, cuando nosotros queremos trabajar las probabilidades a nivel de intensidades. Es más o menos la misma lógica, solamente que ahora tenemos que tener en cuenta que estos dos parámetros tienen la misma unidad, pero representan cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Si hasta acá se entiende, voy a aprovechar a seguir, porque esa parte fue cortita. Perdón, Martín, Sí, perdón, Martín, me tuve que ausentar un poquito, me llamaron. no te hagas problema. ¿Necesitas que te repase algo? No, yo me quedé en el Z donde era 25% y bueno, después no, me tuve que ir. Sí. Bueno, cualquier cosa después yo te lo refresco, no hay problema. Dale, O dale, si ves dale, la perfecto. clase, después me preguntas sobre cualquier duda. Ah, bueno, sí, sí, mejor hagamos Yo así. para La no voy a atrasar tanto, de última, después adelanto, salteo la práctica que tocaría con esto. Así doy No, no, el no, último no te preocupes, aspecto. porque ya me imagino de lo que hablaste y después la voy a rever la clase, así que olvídate, no, ya está bien así, Bien. gracias. No, por nada. Te agradezco que hayas avisado. No, no. Bueno, acá es donde yo los haría practicar. Tienen algunos ejercicios en la GTPA. De última es decisión de ustedes. Si quieren tener 10 minutos para hacer algún ejercicio de este tipo o quieren que sigamos. No, yo no sé los chicos, pero podemos seguir. La idea es seguir y esta parte no la complicaría tanto si se entendió lo de recién y lo del principio de la clase. Si ustedes vienen siguiendo la hilación de caracterización, damos este aspecto
Y después, no sé por qué me hace eso. Se avanzó un montón. Al revés, se retrocedió. Vamos a trabajar con esto, con los índices de peligrosidad, que ahora cambia un poco el sentido y agrega e integra un poco mejor todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Una vez que terminemos con esto, sí, nos quedamos practicando, yo no tengo problema. Hasta las 10 seguimos lo que les haga falta. Esto ya fue lo que vimos recién. Nosotros vamos a partir, lo que estamos viendo o lo que vamos a trabajar se llama índice crioquidinoscópico o ICK y trata sobre probabilidades, pero también trata sobre otros efectos o sobre otras situaciones que se pueden dar. Entonces, vamos a trabajar con heladas otoñales. Esto es lo que vimos recién. Se distribuye, este tipo de heladas se distribuye en forma normal. Pero ahora, por definición, que ya la vamos a repasar, el nivel de probabilidad que trabaja el ICK es del 20%. Por lo tanto, le corresponde un Z de menos 0,84. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En cierta forma, este ya lo tenemos fijo. Cada vez que trabajamos ICK, estamos hablando de que hay un Z de menos 0,84 para este caso. Esto ya es una componente de la caracterización propia. Y ahora lo que nos interesa muchas veces es esto. ¿Qué es esto en este caso? Es una fecha, ¿se acuerdan? Estamos por ocurrencia, estamos trabajando en heladas otoñales. Entonces X va a pasar a ser una fecha que va a representar ¿qué cosa? Bueno, vamos a repasar la definición. Voy a una esquematización y después repetimos la definición. Fíjense que ICK de primeras heladas está definido como la temperatura normal del aire. Fíjense que a propósito está en negrita. En la fecha antes de la cual es probable que ocurran heladas 1 de cada 5 años. O sea, un 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Y después lo repetimos y lo profundizamos. Yo tengo, o voy a tratar de diagramar y encontrar o calcular, acá lo vamos a hacer gráficamente, pero analíticamente van a llegar a la misma conclusión, el ICK de las otoñales. Para ello tenemos el eje cronológico, que en este caso lo planteo de todo un año. Ahí digo que las dos variables son la misma, Z o fecha. ¿Por qué? Porque yo voy a meter dos ejes de ejes. Uno va a ser la temperatura media del aire. Acuérdense que la definición decía temperatura normal del aire, es lo mismo que decir que la temperatura media. Y a lo largo del año decíamos que tenía este tipo de oscilación, ¿verdad? Mínimo en el invierno, máximo en el verano. A este otro gráfico le voy a sumar otro eje, donde le voy a poner ahí en color verde las frecuencias de este evento, de las heladas otoñales, o sea, la caracterización meteorológica, y de esa caracterización meteorológica salen las probabilidades que veíamos antes. Las voy a situar ahí. Y lo que yo pretendo con este gráfico, ¿qué es? ¿Cómo llego a la definición de ICK? Bueno, llego ¿por qué? Porque a mí me dice que por definición estamos hablando de un Z que equivale a un 20% de probabilidad. ¿20% de probabilidad de qué? De ocurrencia para tal fecha o antes, que es justamente lo que está acá. ¿Está bien? Me estoy quedando, como son heladas otoñales, me estoy quedando con el 20% que me genera. La que me acompañó.
Y ahora, si yo sigo por esa definición, yo acá me estoy quedando fijo con un valor de X. Entonces, dado ese valor, lo que yo me tengo que fijar es qué valor de temperatura hace para determinar el ICK. ¿Se entendió un poco el juego que estamos planteando acá? Sí, sí. Por eso, repasando la definición, ICK de primeras heladas es la temperatura normal del aire. Normal viene porque se usa una estadística normal de 30 años. No importa. Esto está asociado a qué? A qué es la temperatura del aire, la temperatura media del aire. Sale normal porque sale de la estadística, pero es ese proceso. La fecha antes de la cual es probable que tenga un 20% de ocurrencia de heladas. ¿Se entiende ahí? ¿O Sí. revisamos algo más? Yo más o menos, Martín. No, se entendió perfecto. Decime quien me dijo que no entendía, qué parte no entiende. Volvamos acá. El color amarillo es la temperatura media del aire. El color verde es la distribución de frecuencias que yo tengo. Entonces, si por definición yo digo que el ICK es el 20%, en una distribución que yo ya tengo armada porque tengo hecha la caracterización, yo puedo encontrar un valor de X. Como que lo estoy repitiendo, pero trato de ir más lento. Me avisan. Encontrando este valor de X, yo ya sé qué día yo tengo un 20% de probabilidad de ocurrencia de que ocurra este fenómeno esta fecha o antes. ¿Está bien? Es el acumulado, la probabilidad acumulada a esta fecha. Teniendo esta fecha, lo único que me resta hacer, ¿qué es? Saber qué temperatura normal del aire es. Perdón. ¿Qué temperatura normal del aire es para determinar el ICK? Es decir, lo que yo trato de encontrar que es una temperatura a la cual me está reflejando que yo tengo un 20% de probabilidad de ocurrencia de daño. ¿Por qué hace esta asociación? Porque, bueno, está este factor de peligrosidad o de daño, digamos, o de riesgo, más que nada, está asociado a la marcha anual de la temperatura como un factor de evolución del cultivo. Es decir, cuando nosotros estamos en la época invernal, las temperaturas son tan bajas y el cultivo ya tiene una protección. ¿Por qué? Porque ya está entrando en un periodo donde se supone que ya hay temperaturas que son letales. Entonces el cultivo tiende a protegerse de esa época. Por eso nosotros decimos que esta es la parte peligrosa de la distribución de heladas, de ocurrencia de heladas. Después de esta fecha, el cultivo ya estaría protegido fisiológicamente. Por eso, esto tiene que ver mucho con el ritmo metabólico que genere en la planta. Eso lo van a ver en los temas que siguen en bioclimatología vegetal. ¿Aclaró un poco? Si no, después lo profundizamos para no ir demorando la... Sí, no, seguí, después te pregunto puntualmente. Bien. De esa misma forma, cuando nosotros nos metemos en heladas primaverales, siguiendo con la estructura de normalización de la aparición de este fenómeno, nosotros vamos a estar trabajando por definición con otro valor con el mismo valor de porcentaje, pero con otro valor de Z. Por definición, el ICK de últimas heladas
está definido como la temperatura normal del aire, hasta ahí vamos igual, pero en la cual yo, la fecha después de ese momento, tengo un 20% de probabilidad de ocurrencia. Dice la fecha después porque, digamos, digamos, esto sería menor a 20. Perdón, perdón, lo dibujé al revés. Sí, menor. No sería menor o igual. En este caso, bueno, si fecha está en día juliano, sería mayor o igual. La cuestión es que acá lo que trata de reflejar es, ¿qué es? Vamos a la parte gráfica. Heladas y secada de heladas primaverales. Ahí tengo el eje X, donde tengo Z y fecha. ¿Por qué? Porque voy a volver a graficar los dos ejes, el de temperatura del aire, el de frecuencia de ocurrencia de las heladas. Tengo ambas curvas. Y ahora el 20% que yo estoy hablando por definición, ¿dónde va a ser respecto a un X? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? El lado derecho. Del lado derecho yo voy a tener el área de mayor, en este caso, peligrosidad, porque ya vimos que es donde se generan la mayor cantidad de daños. Entonces, si yo trazo una recta, si este es mi 20%, trazo una recta, veo dónde cruza o dónde toca la curva, y eso después lo extiendo hacia el eje X, ahí yo estaría encontrando qué fecha es la que tengo este nivel de probabilidad. Entonces, esta fecha, de esta fecha para allá es mi problema. Por eso dice el día después de esta fecha, el día después de esa fecha, digamos, por definición. Parece un trabalengua, no lo quiero andar mareando. Teniendo ese X, entonces, si yo subo y busco dónde toca la curva de la temperatura media del aire y después lo extiendo hacia el eje Y, llego a la misma definición. Es decir, el ICK es la temperatura media del aire a la cual, para una helada primaveral, yo tengo un 20% de ocurrencia de heladas, digamos, esa fecha o posterior. En este caso, para lo que es una distribución normal, lo que yo estoy viendo es el complemento de la probabilidad. Y ahí es donde repetimos la frase. El ICK de últimas heladas, la temperatura normal del aire, la fecha después en la cual yo tengo este nivel de probabilidad de heladas. Que este nivel de probabilidad de heladas nosotros lo manejamos como el complemento. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando al momento de ocurrencia. ¿Se entiende? Es el mismo caso, pero el opuesto. Acá pretendo compararlos. ¿Y qué es lo que voy a comparar? Temperatura normal del aire. Los dos ICK usan el mismo valor, el mismo nivel de probabilidad, pero lo que cambia es que en primeras heladas yo estoy mirando lo que es la fecha anterior a ese X, o sea, el acumulado de izquierda a derecha, en la distribución normal, y en el ICK de últimas heladas estoy viendo la fecha posterior a ese X, que sería el complemento en una distribución normal. ¿Se entiende? Sí, Martín. Y para ir terminando, el último ICK que nos falta hablar, por cómo venimos haciendo las caracterizaciones, es el ICK que nos permite caracterizar por intensidad. Entonces la definición dice que el ICK de heladas invernales para cultivos perennes es cuando la temperatura mínima anual que cabe esperar con el 5% de probabilidad.
con un periodo de retorno de una vez cada 5 años, una vez cada 20. Y el ICK de heladas invernales para cultivos anuales es la temperatura mínima anual que cabe esperar con una probabilidad del 20%. Fíjense que acá, por la caracterización de por intensidad, yo ya tengo dos tipos de ICK, que básicamente me las diferencia. Perdón, la comparación la voy a hacer después. Básicamente me las diferencia por el cultivo. Entonces acá, un poco como les mencioné en el bloque anterior, tengo las frecuencias y tengo un solo eje, ¿no? Entre Z y la temperatura mínima. Ahí estoy hablando de heladas invernales y estoy hablando del 20% o del 5%. Y en este sentido es lo mismo que yo hablaba en el bloque anterior cuando hablaba solamente de probabilidades. Estoy viendo qué peligrosidad existe en el cultivo de que una adversidad de este tipo me cause daños. Entonces acá vemos lo que es para cultivos anuales y lo que es para cultivos anuales y perennes. Atención a eso. ¿Por qué atención a esto? Porque no cambiamos. Las dos caracterizaciones se asemejan. ¿Por qué? Las heladas invernales las caracterizamos por temperatura, por los grados centígrados de temperatura mínima que exista. Y la definición de ICK, ¿qué plantea? Temperatura mínima anual también. O sea que estamos hablando del mismo elemento meteorológico. Solamente que tiene dos sentidos distintos. Para perennes o para anuales. Y eso es lo que te cambia que sea del 5 o del 20%. A diferencia de lo que veíamos con ICK por ocurrencia, a ver, creo que lo puse acá, sí. Para atender las diferencias entre todos los ICK que hablamos, que en realidad son por ocurrencia y por intensidad. Por ocurrencia estamos hablando de heladas otoñales y primaverales, y en el ICK por intensidad estamos hablando de las heladas invernales nada más. ¿Qué trabajamos para el ICK de ocurrencia? Temperaturas medias, y estamos hablando de un 20%. En cambio, para el ICK de heladas, el ICK, sí, de heladas por intensidad, ya cambiamos el parámetro, estamos trabajando con temperatura mínima diaria, y también tenemos que darnos cuenta si es perenne o anual el cultivo para saber qué cosa, qué nivel de porcentaje de probabilidad aplicamos para cada uno. ¿Se entiende? Sí, ¿Queda sí. claro las diferencias? Acá lo que vamos a destacar es por qué para un cultivo perenne yo tomo el 5, yo no, si no mal recuerdo me corrigen, esto lo hizo Burgos, son los índices creo que indinoscópicos de Burgos. Es correcto, las heladas en la República Argentina, Martín. Si alguien Bien. quiere ampliar, está el libro en la bibliografía. Bien, ¿por qué considera 5% para los cultivos perennes? ¿Y por qué 20% para los anuales? ¿Alguien se puede dar una idea? Porque en los anuales puedo tener No. mucha pérdida o no, o al revés. ¿Cómo se entendería que los anuales puedo tener mucha pérdida? Es decir, cuando este valor de probabilidad es más grande, o sea, es mayor, no sé, 50%, ¿ustedes qué es lo que están aceptando con este nivel de probabilidad? Que pierden el otro 50%, ¿verdad? Claro. Bien, y si yo lo bajo a 40,
estoy asumiendo perder el 40, pero quedarme con el 60. Sí. Bueno, lo que yo estoy haciendo con estos niveles, si yo siguiera la cuenta y llego hasta el 5 y el 20, lo que estoy haciendo es bajar el umbral del cual yo me permito perder estos cultivos. Entonces, ¿por qué tolero solamente perder el 5% en un cultivo perenne? ¿Y por qué me permito perder más en un cultivo anual? Porque el perenne cuesta más en que produzca y el anual lo puedas recuperar en bienes. Exacto. Acá tienen que ver muchos términos económicos y biológicos. ¿Por qué? Porque económicos, un cultivo anual es un producto, si ustedes hicieran un margen bruto y demás, es un producto, es un material que se consume en un uso productivo, o sea, lo pusieron y lo perdieron. En cambio, el perenne ya lleva una amortización, por ejemplo, frutales. El cultivo, los frutales duran varios años. Entonces es un capital que ustedes invierten, lo ponen, tiene una amortización y por ende tiene, digamos, el gasto se prorratea a través de su vida útil que dura X cantidad de años. Entonces, si yo lo puse hoy y lo pierdo el año que viene, me salió cara la cuestión. A eso súmenle otro factor. El cultivo perenne de hoy para el año que viene quizás no te produce. Quizás necesitan varios años dentro para que empiece a ser productivo. Entonces, con más razón, se corre más riesgo. Como hay más riesgo, ustedes bajan el umbral de tolerancia de pérdidas. ¿Se entendió? No sé Sí, si sí. alguien quiere aportar algo más. Sí, sí. Porque de esa forma, entrando hacia el final, lo que tengo planeado acá es un resumen de todo lo que vimos. Básicamente, índices, ¿cómo se caracterizan? Por ocurrencia y por intensidad, desde un aspecto meteorológico y climático. Ambos dos tienen sus particularidades. Es la primera parte de la materia que vimos. Por ocurrencia, tenemos estos que ya vimos acá y ya supimos calcular. Cuando los transformamos en climáticos, ya le agregamos lo que es la fecha media o la fecha extrema. De esa misma forma, trabajamos los periodos medios, libres o con heladas, y los periodos extremos, con heladas o libres de heladas. Y acá, no sé si lo escribí por ahí y va a aparecer. No, no aparece. ¿Por qué hice K? A ver si alguien me puede responder. ¿Por qué hice K? Lo metí dentro de los climáticos. Porque utilizas las temperaturas medias, ¿no? Bien, justo se te bajó el volumen. ¿Pero por qué? Porque dice Porque usa datos. una serie de años. Exacto. Necesita una serie de años. Necesita, y es parte de una caracterización ya hecha. Porque esto también, aunque acá no lo menciono, bueno, sí, lo menciono acá. Esto surge de, ¿qué cosa? De estas fechas medias de primeras y de últimas heladas. ¿Está Claro. bien? Ujú. Bueno, y acá entramos en el resumen de lo que son los índices por intensidad. Entonces tenemos los componentes meteorológicos a través del valor más bajo de temperaturas mínimas diarias. Después cómo lo transformo en climático a través de la media y del desvío. Y cómo también trabajo con ICK de la misma forma que antes, ¿no? Porque utilizo valores promedios de la estadística. Y bueno, y acá le agrego la otra diferencia como resumen para que tengan en cuenta.
Y bueno, hasta acá es el tema que yo les tenía preparado. Bien.